señores, estamos de regreso con Matinal. Gracias por seguir en sintonía. Damos la bienvenida a nuestro primer invitado del día. Se trata de Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Bienvenido, Trajano. Un placer tenerte con nosotros. Bienvenido. Gracias. Muy buenos días a ustedes y al país. ¿Cómo nos deja legalmente a nivel del derecho, ¿verdad? Estas medidas que ha anunciado el gobierno, protocolo, en el hecho de que también muchas mujeres parturientas han sido llevadas de hospitales a lugares que no se sabe todavía hacia dónde lo llegaron? Esto a nivel internacional, a nivel del derecho. Mira, primero debo decir que yo he sido un testigo de sección de todo este proceso en el marco de las relaciones dominico-haitianas. He sido un observador, diríamos, y por qué no, he participado en primera línea siempre a nivel de opinión, de hacer los levantamientos, de darle seguimiento al tema. Yo he sido un interesado. Y además constitucionalista de formación. Efectivamente. Y digo esto porque yo soy pro-dominicano, nunca anti-haitiano. Estimo que hay un tema de racismo, no en República Dominicana. Es un tema cultural, lingüístico, toda la simbología que le dan al color negro es siempre de lo peor. No es, reitero, no es parte de los dominicanos. La oveja negra de la familia, porque esa oveja no puede ser blanca. Un gato negro es mala suerte. La lista negra, ese hombre tiene un corazón negro. Entonces es un tema que si tú te pones a observar, y parecería casi imperceptible, pero esa es la realidad. Y hay que decir que nosotros somos una gran mezcla y como tal no es verdad que aquí se puede... Solo al mercado negro le atribuye. El mercado negro. Y nunca un negro vende dólares. La cifra negra de la criminalidad. Bueno, pero ¿por qué esas cifras no pueden ser rojas? O sea, hay todo una parafernalia comunicacional de control cultural que lleva no a República Dominicana, sino al mundo, a tener esa presión, el inframundo, bueno, y así sucesivamente. Uno se va a encontrar todo esto en relación a eso. Pero yo creo que República Dominicana ha sido el país tradicionalmente más solidario. Creo que hay que reconocer a la actual administración que ha tenido una gran preocupación en el orden internacional con el tema haitiano. Ha hecho muchos esfuerzos, aun cuando estas medidas ya se han anunciado en otras oportunidades, de todas formas denotan, plantean una voluntad política, ¿verdad?, de preocupación por el tema, al margen de que sean la movilización social. Y qué bueno que sea así. Yo creo que siempre es positivo el tema de las propuestas y más aún en democracia, porque si esto sensibiliza, si moviliza al gobierno para lo que se corresponde con lo que es una política interna migratoria seria, dura, férrea, esa es la realidad. Eso es parte de los países de sus fueros internos. Entonces yo creo que sí, que han sido positivas las medidas. Habrá que analizar siempre, esto debe hacerse con apego a los derechos humanos. Por eso es bueno que no vendan tampoco un gato por liebre, porque una cosa es la trata de personas, que es con ocasión de una situación particular, ¿verdad?, en donde está la esclavitud, el proselitismo, la pornografía, la explotación sexual, a el tráfico de indocumentados que lo hacen de manera voluntaria, que van, gestionan. Son cosas diferentes, que a veces te dicen, bueno, vamos a endurecer las penas y vamos a llevar tal o cual ley, pero no responden a eso. Ojalá que con eso podamos estar claros. Pero yo veo como positivo lo que ha hecho el gobierno y creo que sí, que hay que dar algún seguimiento. Somos signatarios de una serie de tratados y acuerdos internacionales que deben observarse, de los derechos humanos, no solo para los nacionales haitianos, para todos, incluyendo los dominicanos. Lo que está pasando entonces con el tema de los hospitales y las medidas migratorias que se están tomando con relación a parturientas que asisten a los distintos centros de salud, ¿pudiera estar en violación con nuestra Constitución o con tratados internacionales? Bueno, pero es que hay un tema sistémico, no es un tema particular de las parturientas. Se mueren dominicanos a cada rato porque no tienen ni siquiera, es un tema del sistema de salud. No es que se ha focalizado, si no tenemos ni siquiera para los dominicanos, mucho menos vamos a tener para otros que no están. Pero perdón, Trajano, sí está focalizado. Es una política en la cual
se ha determinado tener operativos de migración donde se han arrestado a ciudadanas haitianas parturientas y se las están llevando. Esa es la casuística. Bueno, pero es que es una situación que se genera o que se da a nivel de control, no solamente ahí, también en la zona de trabajo. Yo creo que es positivo que se tenga un protocolo, que se observen los derechos humanos de esas parturientas, que se dé la asistencia primaria que pueda darse. Pero en modo alguno podemos decir que es un tema focalizado y que está al margen del respeto a los derechos humanos. Hay que hacerlo con estricto, con sumo cuidado, con apego, reitero, a lo que es el protocolo que se ha planteado y que tengan un trato digno como debemos tener los dominicanos. Recientemente murió una persona ahí porque nos lo recibieron en una clínica porque no tenía 30,000 pesos y eso pasa permanentemente, y personas que tienen que ir los familiares y tienen por la radio hacer colecta. O sea que es un tema sistémico. Yo no lo veo como una política pública orientada al desconocimiento. Pero así fue el anuncio del gobierno. Es un anuncio del gobierno la implementación de este protocolo de manera puntual, no es una suposición. No, ni se está haciendo escondido. Es parte de la política migratoria, de control migratorio que tiene el gobierno, como lo tienen en Estados Unidos. Como debe esto hacerse extensivo también a las diferentes empresas donde no se observa, donde no se respeta el que una persona que no esté habilitada, que no pueda tener seguro, que no pueda tener la seguridad social, que sí se traduce en violaciones, lo tengan trabajando. Trajano, el tema aquí es el siguiente. No es si es válido hacer eso en los hospitales, es si esa es la solución al problema migratorio, porque la causa de la presencia de esas mujeres y de ciudadanos pacientes irregulares obedece a otras causas a las que no queremos, parece, meterle el pico. Pero en modo alguno, ninguna política social podrá conjurar, podrá ayudar, pero sería la solución a un problema, como bien señala, con múltiples causas. Habrá que hacer un levantamiento, habrá que hacer un estudio, tendrá que venir la comunidad internacional en auxilio de la República Dominicana, habrá que verificar cuál es el presupuesto que nosotros tenemos en el orden de salud, cuál es la situación de los dominicanos, cuál es la situación también de los haitianos, hasta dónde puede uno tener esta carga, donde tenemos grandes deficiencias. Entonces yo no tendría, sobre todo en esto que nosotros denominamos Estado social y democrático de derecho, en la versión social. En la versión social es un tema de prestación, va a depender de la capacidad que tenga el gobierno. Entonces yo creo que eso tiene que observarse y no pretender, como el tema de la delincuencia, que es multicausal, no podemos con ninguna ley. Fíjate que las leyes, el castigo se activa a partir de la comisión del hecho, son fenómenos sociales que en modo alguno puede la pretensión que tengamos nosotros, el interés que tengamos, entender que podemos solucionarlo. No, es un paliativo, es parte de lo que le corresponde al gobierno, porque vamos a ver las estadísticas, vamos a ver los números. Estamos hablando de ¿qué? De un porcentaje altísimo que están copando todo el tema de salud. Entonces, ¿cuál pudiera ser la solución? Lo que ha hecho el presidente en uno y en otro sentido, clamar a nivel internacional, pero una voz que parecería en el desierto, porque tampoco le hace a nadie caso. Pero eso no está ocurriendo. Incluso ayer el anuncio de Estados Unidos que se retira con la ayuda para la misión internacional. Entonces, ¿qué hacemos? O sea, ¿debemos nosotros cargar con...? No es viable, no es posible. No, ¿qué hacemos? Todos sabemos lo que hay que hacer. Bueno, porque si las parturientas están aquí y los ilegales están aquí, porque nosotros lo hemos dejado de estar aquí. Efectivamente. Entonces, ese es el tema. Efectivamente, si nosotros observamos la cantidad de visas que se han otorgado tradicionalmente aquí, no se corresponde con los migrantes que están en República Dominicana, gente que viene con una funda negra, que vienen, o sea, no me van a decir que hacer turismo. Entonces creo que sí, creo que no será ese el problema, que hay también que hacer ese levantamiento. Hay que también controlar la frontera, claro que sí. Tiene que haber una política firme en materia migratoria. Por eso todas estas marchas y la que hay ahora este próximo jueves. Yo creo que... El 24. Creo que es positivo. Sí, el 24. Ok, bueno. En otro orden, y fue un tema que estuvo muy caliente y la tragedia del Jet Set y la Semana Santa medio se ha llevado, pero el tiempo no se detiene. El tema de las candidaturas independientes y
y el Congreso, la ley, la propuesta que hizo la Junta para solucionar este problema. ¿Le parece correcta? ¿Cree que generaría dificultades con el Constitucional? Mire, el tema más complicado es el tema de las candidaturas independientes, porque el Tribunal Constitucional como instancia de cierre, como instancia final, tiene el denominado precedente vinculante, artículo 184 de la Constitución, con la agravante de que no es solamente el planteamiento que haga en un momento determinado el Tribunal Constitucional, sino que la ratio decidendi, o sea, los fundamentos, los razonamientos que se utilizan en el cuerpo de la sentencia para hacer un planteamiento. No es el dispositivo, no es ni siquiera la última parte. Y muy lamentable aún que el Tribunal Constitucional, ya venía el anterior también con alguna práctica de este tipo, no que sea ilegal, pero puede resultar cuestionable en lo que es el denominado legislador no negativo, que es la facultad, es la génesis del Tribunal Constitucional, sino legislador positivo. La llamada legislación positiva. Legislador positivo, el que se estaría erigiendo el Tribunal Constitucional cada vez que le corresponda expresarse sobre un particular y agrega, adiciona un texto, porque este texto tiene el blindaje de la propia Constitución. Entonces tú me dices, bueno, yo no estoy ni voy a estar de acuerdo nunca en que las ONG, en que el colegio de abogados, en que cualquier fundación, cualquier asociación, la conviertan en un instrumento para el manejo, para el seguimiento ya del accionar político, porque tú estarías desnaturalizando. Por ejemplo, yo que he tenido tradición, Fundación Justicia y Transparencia, de que no es ese su origen, no es esa su necesidad, no es ese su fundamento, de que se vea inmersa o envuelta en temas de naturaleza política. O sea, estaríamos prostituyendo, estaríamos desvirtuando lo que es la sociedad civil cada vez que tú le permites o que le das el espacio para que sean quienes puedan habilitar una... Por eso yo soy de los que creo que lo prudente en el momento sería tal vez hasta eliminar las candidaturas independientes en el momento, después entonces buscarle un perfil de consenso, de trabajo, porque ¿qué es lo que se está haciendo? Pero eso no es lo que manda la sentencia no manda que se eliminen, la sentencia manda a que se cree un procedimiento. Pero la sentencia tiene el gran inconveniente de que ha instituido el de que las denominadas o llamadas candidaturas independientes solamente se articulen a partir de una organización de sociedad civil, lo cual es una barbaridad porque estarían desnaturalizando, estarían convocando, estarían integrando entidades que en principio no tienen ese fundamento, no tienen ese accionar, no tienen ese seguimiento. Yo aceptar eso equivaldría entonces a darle la razón al Tribunal Superior Electoral cuando tuvo o se adjudicó la competencia, que el mismo Tribunal Constitucional dice que no la competencia del tema del Colegio de Abogados. ¿Y en qué se parecen ambos temas? ¿En qué se parecen? Bueno, que si yo como fundación tengo la posibilidad de articular en el orden político, eso va a ser parte del Tribunal Superior Electoral. Las candidaturas independientes existen en la ley. Se introdujeron en la ley sin suficiente regulación. Lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es decir, bueno, no basta que tú lo pongas en la ley, que lo hizo el legislador en su momento. Lo que tienes que hacer es habilitarlo en un proceso adecuado y el tribunal entonces desarrolla su interpretación. El problema es que no pero sería consistente con la sentencia eliminar la candidatura independiente. Es que no hay posibilidad de que tengamos nada consistente con la sentencia, porque es que la sentencia no es que ha dado un mandato general, no le ha dicho a ese legislador adjetivo, mira, te doy esto para que tú, en virtud de tal o cual parámetro general, resuelvas este problema de darle certidumbre a las candidaturas independientes. No, lo que ellos han dicho es que las candidaturas independientes, el vehículo que ellos le llaman a asociaciones cívicas, o es la denominación que le han dado, lo que me han convocado, lo que me han invitado a mí como sociedad civil, a que yo tenga que involucrarme, a que yo tenga que participar en política. Y eso es inmanejable. Ahora, ¿qué es lo que está haciendo la Junta en el fondo? Que es un tema hasta de doble moral, no tanto de la Junta, hasta de la clase política. ¿Qué es lo que están haciendo? Articulando un escenario, una denominada, una mal llamada regulación que no va a permitir a que nadie, porque es peor que tener un partido. Se está poniendo para que nadie tenga el acceso a una candidatura independiente. Entonces yo prefiero en el momento hasta que eliminen. La solución de la Junta no resuelve el problema. Es que no puede haber solución de un problema donde una entidad de sociedad civil tenga que articular o tenga un escenario para participar o para integrarse en política.
Porque si es lo que yo quiero, no me voy a una organización de sociedad civil, voy a un partido, no a una organización de sociedad civil. Tú no puedes equipararla porque no es el espíritu, no es lo que plantea la propia Constitución cuando da la fundamentación a los partidos políticos como órganos constitucionales, que serían los llamados a canalizar todo ese accionar. Pero la Junta no elimina ese carácter. Lo que establece son limitaciones a las candidaturas independientes, por ejemplo, de cantidades, de situaciones, circunstancias. Pero no elimina, porque parecería que tiene el temor de que su decisión sea contraria digamos, a las consideraciones de la sentencia. No, el acceso lo hace matemáticamente casi imposible, no lo elimina, lo hace. Exacto. El acceso lo hace matemáticamente casi imposible. Es como la denominada que tenemos en el artículo, en la Constitución de la República, cuando te dice que los ciudadanos tienen la iniciativa legislativa popular, o sea que tú como ciudadano, es una quimera, tú como ciudadano puedes llevar una propuesta de ley. Pero para llevar esa propuesta de ley, tiene que tener el 2% de los inscritos, la firma del 2% de los inscritos en el padrón electoral. ¿Ustedes saben de cuándo estamos hablando? De 8.500.000, 170.000 personas. O sea, una irracionalidad porque un diputado sale con 3.000, 4.000 votos y tiene esa facultad. Entonces, yo tengo que recoger 170.000 firmas. En el caso de esta sentencia y de los partidos de oposición oficialistas, sí están de acuerdo en algo, en que debe regularse esas candidaturas independientes y que debe tener las mismas condiciones que las de un partido político. Entonces, ¿cuál es el sentido? ¿Cuál es la independencia? O sea, eso es lo que queremos. Sí. Si eso es lo que queremos, plantearnos ese sofisma, esa estafa, bueno, y eso pues es una ley ley, estaríamos planteando. Y es porque una ley hay un mal de origen que tenemos que abordarlo. No es si el Tribunal Constitucional es la instancia de cierre, el que tiene el fundamento, el que ha hecho un mandato, no es solo el mandato, es que ha desnaturalizado, y yo lo voy a decir, y lo tengo que decir, no estoy de acuerdo. Por eso que digo, bueno, ¿cuál será la viabilidad? ¿Cuál sería el mal menor? De una expresión que, como dice Laura perfectamente, viene en función de la ley 1519, la anterior ley orgánica del régimen electoral, la reorgánica del régimen electoral, que existe en otros países, que es saludable en el orden democrático el tener ese acceso fuera de los propios partidos, pero lo hemos desnaturalizado, lo hemos prostituido. ¿Por qué meter a la sociedad civil en esa posibilidad que no le corresponde ni es el fundamento constitucional del artículo 214 y siguiente, cuando le da ese sentido, a partir del 214 le da ese sentido a los partidos políticos para que sean quienes manejen todo el tema? Trajano, el tema del jet set que ha ocupado y acaparado toda la atención en los últimos días. A raíz de esa situación, bueno, primero se han iniciado una serie de procesos judiciales, pero también se ha iniciado un debate respecto a si tenemos o no una regulación suficiente que permita que las autoridades puedan intervenir en la supervisión e inspección de estructuras de construcción privadas. ¿Tiene el Colegio de Abogados una posición ya formada con relación a este tema? No. De todas formas estamos trabajando en un levantamiento. Desde luego yo te digo por mi experiencia de que en la República Dominicana tenemos una hiperlegislación. Aquí tenemos legislación en todos los órdenes. Incluso que están desde el 1800 y tanto, más de un siglo. Aquí tenemos legislación para organizar como 3 países y no somos. Yo le puedo asegurar, mire, yo le puedo asegurar que si nosotros empezamos a escudriñar, nosotros vamos a encontrar la facultad que tienen los ayuntamientos de darle seguimiento a todo eso. Y no solo los ayuntamientos, el tema de los bomberos, el tema del medio ambiente y demás. Esa es la realidad. Eso es así. Dice Osiris de León que hay un vacío en torno a la ley actual de esas estructuras, sobre todo cuando tiene que ver la supervisión del Estado hacia la parte privada. Y de ahí es que se ha sometido un proyecto de ley para buscar el fundamento. A pesar de que hay un reglamento de inspección y supervisión desde el 2017. Hay una sobrelegislación. Aquí nos encanta llover sobre mojado. Sí. Desde luego, siempre y cuando eso se pueda aclarar, darle un contexto en el momento, pues yo creo que siempre será positivo. Por eso saludo la iniciativa que tiene Omar Fernández, el senador del Distrito Nacional, en el sentido de
de las víctimas, que debió haber sido extensivo. Si yo fuera asesor, no lo soy, naturalmente, pero yo le hubiese sugerido, por ejemplo, al señor Espaillá, ¿verdad?, como propietario de YC, que desde el principio, en vez tal vez de plantearse una estructura de abogados para abordar el tema, yo lo hubiese hecho con una fundación. Una fundación era lo primero que había que constituir. Una fundación de asistencia a las víctimas del tema de YC. Y que fueran las que encarnaran, las que le dieran ese sentido, ese rostro humano ante un dolor, ¿verdad?, que no ha tocado a todos. No ha tocado a todos. Y creo que sí, que debió expresarse, debió estar como el centro de todo ese proceso. Esa solidaridad, ese rostro humano, esa cercanía, esa asistencia de primera mano que le corresponde al Estado. No es solamente el señor Espaillá, el Estado también tiene su cuota. El gobierno anunció ayer una... Yo diría el Estado, en términos de responsabilidad, el Estado. Y eso no se va a acabar ahora. Si nosotros le ponemos cifra, en un ejercicio rápido, le ponemos cifra, no es económica, sino de la participación, de la interactividad que se va a desarrollar a nivel judicial. Tú dices, bueno, son las cifras preliminares que se han servido, habían casi 500 personas, de las cuales más de 400 y tantas salieron afectados, hospitalizados, muertos más de 230 ¿Cuál y pico. es el escenario 232. posible? El escenario, Que estamos usted hablando... mira desde el colegio, desde el punto de vista penal, civil. Más de 2.500 querellantes, entonces eso no acaba hoy. Sí. Con ribetes penales por un lado, eventualmente, a partir de que los informes, las pericias, que va a tener el inconveniente también de que el seguro es el principal enemigo que tiene el señor Espaillá. El seguro que contrató. Porque ¿qué es lo que va el seguro a demostrar? ¿Qué es lo que va el seguro a Que probar? hay que ver con el alcance. La negligencia para el seguro sacarle los pies a ese problema. Es la negligencia lo que tiene que demostrar. Para El no seguro- cumplir. Claro, esa es la labor. Pero no vamos a cumplir, ver. no. Normalmente, si el asegurado es negligente, hay una exoneración. Un seguro de vida, ¿qué es lo que va a hacer el asegurado, una persona? A ver si dentro de la cláusula se corresponde, si fue que lo mataron, si fue que se... O sea, Ahora, pero, para Trajano, salirse de ese problema. Pero eso aquí posiblemente todo el mundo va a patalear. Pero la compañía de seguro que emite una póliza se supone que hace una evaluación de la edificación que está asegurando. Si hace la póliza y luego que viene la tragedia, no puede tampoco alegar, diga, no, yo no soy responsable de eso. De todas formas, siempre será un ejercicio de mucha especulación, Claro. de futurología, el que puede uno hacer, habrá que ver cuál es la póliza, claro. pero tengan la seguridad de que el grupo de abogados del seguro, el planteamiento y lo que está evaluando son las debilidades que no les sean atendibles a ellos, Ahora, no sé lo que alegarán. el Reitero, vacío. yo me hubiese planteado una fundación para darle seguimiento y para que se exprese el dolor que tiene que sentir cualquier dominicano, incluyendo al señor Espaillá, que tenía muchos amigos, personas, ¿verdad?, solidarias, personas que eran asiduos, visitantes a ese espacio, ese lugar. Pero lo que viene no es pequeño porque no es solamente los ribetes penales, eventualmente de los O sea, que eso se lleva años. Años y años, porque está el componente civil. Me llamó la atención, que es lo que no me alcanzo a explicar, habrá que ver en el levantamiento, el que se está hablando de lavado de activos. Digo, bueno, pero no veo por qué el lavado de activos. Digo, ¿será que se están tratando de inmovilizar algunos que fueron de las versiones que circularon en los medios? Se está tratando de insolventar algo. Me parece que sería un poquitito difícil también. O sea que no me hace mucho sentido. Bueno, el abogado desmintió que haya activos. acciones, pero que haya movilización de activos, pero esa fue la medida que se tomó. Pero a lo que me refiero al lavado de activos, o sea, no me guarda relación porque aquí tenemos lo que se llama responsabilidad civil extracontractual, que Laura sabe mucho porque es de la línea, ¿verdad?, de las facturas francesas, ya lo que es la familia romano-germánica, las leyes dominicanas, y la responsabilidad civil extracontractual, lo que supone es eso, de que si tú eres el dueño de un vehículo, aún tú no seas te van a perseguir en el tema de la responsabilidad civil, al margen de si hay un dolo eventual, de si hay una negligencia que pueda devenir entonces en un homicidio involuntario. Lavado de activos. Yo vi en los medios de comunicación. A propósito de la inmovilización de los activos. de la Procuraduría. Hay una medida cautelar que ha pedido. Para evitar que transfieran esos fondos hacia Pero yo vi en medios muy reputados el tema del
de lavado de activos. Y Trajano. me hace poco sentido. Antes de que cerremos y brevemente, donde sí hay un vacío legal es en el tema del Código Penal con este tema y el cúmulo de penas. Básicamente aplica la misma pena para una persona fallecida que para 232 personas fallecidas. Cúmulo de pena que tampoco en el proyecto es una cosa del otro mundo, es un máximo de 60. 40 años pena máxima y un máximo con cúmulo de penas por la comisión, ¿verdad? Pero ya sería un del escenario concierto. mucho mejor que el actual. Pero tampoco, porque acuérdate de que si es homicidio involuntario, estamos hablando de 6 meses a 2 años, o sea que tampoco se traduciría porque ya eso para un homicidio culposo, para un asesinato, homicidio, tampoco se traduciría, pero evidentemente que tenemos un código que en términos reales tiene más de 200 años, porque hay que verlo desde la ocupación haitiana, porque era el mismo código francés, que es el que estaba operando y el que estuvo operando en 1844, cuando aparecemos como República Dominicana, y que es traducido y adoptado como una ley nacional en el 1884. Bueno, muchísimas gracias. Ya los Trajano. franceses celebraron el bicentenario. Muchas gracias. Trajano, gracias por haber estado con nosotros. Despedimos a Trajano Vidal Potentini, presidente del Colegio de Abogados de la República Dominicana. Vamos a una pausa, ya volvemos.